Todos alguna vez hemos tenido la oportunidad de asistir a una sala de cine a ver una película. Nos hemos emocionado con las interpretaciones de grandes artistas, pero detrás de todo ello quedan voces que recordamos, pero muchas veces quedan en el anonimato. Nos estamos refiriendo a los grandes actores de doblaje. El doblaje sí que es un arte. De hecho, cuando hay gente que dice doblador, molesta, porque realmente son actores de doblaje. ¿Actor por qué? Porque interpreta. El arte de la voz. No estaba enterada de que ibas a venir hoy, querida. Debemos ver un par de cosas. ¿Empezamos? ¿Es importante? ¿Trae referencias? Sí. Tenga. Pero... ¿esto? Es una carta de rechazo. No, señor. Mire, la señora Stein... ¿Es judía? Ellen Stein, de la editorial Harper & Row de Nueva York. Santo Dios. Yo voy a ser escritora, señor Brackley. Oh. Podríamos definir el doblaje como el proceso de grabar y sustituir voces en un producto audiovisual después de su producción, para reemplazar los diálogos en el idioma original por otros idénticos, en otro idioma. Pero el doblaje es mucho más mágico de lo que parece, y para averiguarlo nos acercamos a la Escuela de Doblaje de Ana Serrano, en Molina de Segura. Pues la escuela decidí crearla porque en principio cuando trabajaba en otro estudio se daban cursos de forma esporádica, pero había gente que después de ese curso necesitaba más y se preguntaba ¿y dónde puedo seguir? Entonces pensé que para enseñar doblaje de verdad se necesita una formación continuada. Empecé a interesarme sobre todo por el rap, porque en las canciones de rap se utilizan muchísimas frases de alguna película y suelen ser frases siempre dobladas. Y entonces, como me aprendí las canciones y me aprendí también esas frases, dije, coño, esto es interesante, siempre conseguía mantener el mismo tono que en la canción y quería probar a ver cómo era esto. Somos autosuficientes. Napoleón dijo que éramos un país de tenderos. Lo decía como un insulto, pero para mí es un cumplido. Por eso no pudo derrotarnos y por eso Hitler tampoco pudo. Yo no sabía que esto era un trabajo. Mi madre hace un montón de años me regaló un Cinexin de los naranjas de finales de los 70 y claro, yo le descolgaba un cuadro del comedor y ahí proyectaba las películas y ponía voces. Y un buen día vi un reportaje en televisión sobre Selika Torkal, que era la voz de Heidi, y me di cuenta de que eso era un trabajo. Dije, pues yo me quiero dedicar a esto. Y toda la vida pensando en que quería ser actriz de doblaje, hasta que lo conseguí. El doblaje no se limita a sustituir unas palabras por otras, no. Los actores de doblaje reinterpretan los personajes, los adaptan a su estilo, los hacen propios e incluso a veces llegan a mejorar la propia interpretación original. Para seguir hablando del doblaje, contactamos con Cabri Ródenas, profesor de la Universidad de Murcia y escritor, con una opinión firme sobre la versión original. Sin duda, el doblaje es un arte, es decir, los actores que se dedican al doblaje tienen una formación específica y desde luego se las ingenian para que la voz muy bien coincida con la del modelo original o darle su propio sello. La verdad es que más que un atraso lo considero un arte clarísimamente. Yo considero que el doblaje es un ser desconocido. Eso es lo que considero. De nada. Aún así, el doblaje es una profesión muy criticada por algunos, que la consideran un atraso, casi una herencia de otra época más oscura de nuestra historia. Una técnica que ya existía, que era el doblaje, para censurar algunas cosas, incluso para modificar algunas cosas que serían en España un escándalo. Pero el doblaje en 1929, 10 años antes de la Guerra Civil Española, ya existía. Es decir, Franco simplemente utilizó eso como herramienta suya pues, para evitar algunas cosas que aquí en España eran escándalo, sencillamente. Bueno, la cuestión del doblaje en España, entre otras razones, tiene que ver con un poco, una dictadura que atravesamos no hace mucho. Mediante el doblaje se podía modificar parte del contenido
del audio de una película, por así decirlo. Es decir, es curioso ver ejemplos de películas cómo fueron traducidas al castellano y claro, la traducción es verdaderamente escandalosa, ¿no? Pero en el sentido de que perder por completo, manipular por completo el sentido original. El doblaje debe enfrentarse a muchas acusaciones, como la pérdida del sentido original de algunos diálogos y juegos de palabras. Este argumento es el más corriente a la hora de defender la versión original frente a la doblada, en una disputa que no parece encontrar final. No, son de la señorita Jill. ¿De verdad? Hoy viene de caballo ganador del derby de Kentucky, con flores y lazos. Se pierde en el doblaje aquí el que lleva muchísima responsabilidad, porque a fin de cuentas el actor de doblaje es el último eslabón de la cadena, porque primero está el traductor audiovisual. Entonces esta señora sí tiene una gran responsabilidad para que no se pierda el concepto. Tenemos muchísimas anécdotas en doblaje. Por ejemplo, la traductora de la serie Los Simpson se encontró un día con una expresión que aquí en España eso no significaba nada. Por ejemplo, cómprate una vaca. Entonces dijo que eso no tendría ningún significado y lo cambió por multiplícate por 0, que esa es la que sí conocemos. Y eso fue una invención pues para que nosotros, vete a la porra o multiplícate por 0, lo que multipliquemos por 0 siempre es nada, ¿no? Entonces pues ella consideró que eso seguiría manteniendo, digamos, la gracia dentro del personaje, porque cómprate una vaca aquí no significaba nada. Pues bien, la verdad es que llevo un mes aproximadamente y aunque parezca que no, en un mes se puede evolucionar muchísimo y desde allí me doy cuenta. Pues creo que con la animación es más fácil, porque no tienes que adaptar tu voz o si tienes una voz más o menos femenina o más grave, no tienes que adaptarla tanto al dibujo animado, creo que queda mejor. O al menos a mí me da esa impresión. Cuando son personajes ya establecidos, yo noto muchas veces que digo, mi voz no le pega a este personaje, o tengo que hacer de abuelita, o tengo que hacer de algo, que aunque luego dice Ana que hay un casting para ver si tu voz pega o no, pero creo que el dibujo animado te permite jugar mucho más, porque puedes hacer básicamente lo que quieras y no te basas tanto en cómo lo ha hecho el actor en la película. Versión original, no doblados. Depende con quién los vea. Si los veo yo sola, me gusta si entiendo algo del idioma en el que está la película original, verlos en versión original, pero también me gusta mucho verlos luego doblados, porque creo que el doblaje español le añade muchos matices que a lo mejor en otros idiomas son más planos o no sé. Creo que está bien ver los dos y comparar al final cuál te gusta más. Cada uno elige la suya. Si tú sabes y tienes ese conocimiento del idioma tan grande y puedes ver todos esos matices, pues claro que te apetece ver la versión original, porque vas a ver al actor original en todo lo suyo, en toda su salsa, una verdadera interpretación. Es decir, de entrada, desde un punto de vista, digamos, conceptual, sí apostaría por la implantación masiva de la versión original. El problema es que hay que tener en cuenta el momento, digamos, que atraviesa el sector cinematográfico. Las cifras no son buenas, la asistencia a las salas es reducida y sigue bajando cada vez más. Incorporar en la versión original de manera masiva creo que ahuyentaría a un buen número de espectadores, de forma que aunque desde un punto de vista personal sí apostaría por ella, creo que sería un movimiento peligroso para la industria.